Lo que ocurrió en la sesión 75 del juicio seguido contra el presidente Pedro Castillo no fue una audiencia, fue un terremoto político. Una jornada donde los jueces temblaron, la defensa habló fuerte y la justicia, intentó esconderse debajo de la mesa. Todo comenzó cuando el presidente Pedro Castillo pidió formalmente, correctamente y reiteradamente el ingreso de su abogado Hugo Jesús Yataco Pérez. ¿Y qué hicieron los jueces? Lo que mejor saben hacer: ponerse nerviosos, mirar papeles y fingir que no escuchan. Parecen que defenderse en Perú es un privilegio, no un derecho. Una pregunta al señor Castillo Terrones. El señor Hugo Jesús Yataco Pérez, ¿es su abogado? Sí, señora magistrada. Me extraña de que el día de hoy se haya instalado esta sesión, toda vez de que este documento ingresó a su despacho el día de ayer y mi abogado está en la calle. Bien, es su abogado. Bien. Doctor... A ver, perdóneme, señor Castillo, no le debe extrañar cuestiones que son establecidas en el Código Procesal Penal, cuestiones que son establecidas en el Código Procesal Penal, quizás no lo sepa, le vamos a dar el artículo pertinente para que usted sepa, o su abogado debería instruirlo. El señor es su abogado desde marzo, que empezó este juicio hasta ahora. Usted quiere ahora que ingrese otro abogado. Primero tenemos, ya usted vio el trámite que se dio la semana pasada, el martes, se le consultó, se le dijo al abogado, usted se va a pronunciar, quiso ver el escrito, lo ha leído, ahora le vamos a preguntar respecto al segundo escrito y según eso vamos a tomar una decisión. Cuando se decida eso, y queríamos confirmarlo con usted también hoy día, se va a tomar la decisión si el señor que usted acaba de indicar ingresa, y si es así, pasará y hará lo que corresponda. Entonces tiene que esperar usted que se cumpla con el procedimiento que es. ¿Ya? Ahorita va a preguntarle a su abogado, al señor defensor público, qué piensa sobre eso. ¿Ya? Gracias, señor presidente. Bien, en ese sentido, el tribunal tiene que tener un carácter tuitivo, garantizar la defensa del señor Castillo Terrones. Sin perjuicio de ello, vamos a permitir el ingreso del señor Yataco Pérez y para que pueda realizar las actuaciones que corresponda. Pero reiteramos, continúa con el asesoramiento también del doctor Ricardo Hernández Medina, a quien, por cierto, en ningún momento lo ha subrogado, lo que ha reiterado el día de hoy. Pero cuando al fin entró el abogado Yataco, ¡boom!, empezó la demolición jurídica. No hubo denuncia constitucional, fiscales sin competencia, jueces designados fuera del procedimiento legal. Un misil directo al corazón del proceso. Mientras tanto, los jueces, con cara de ¿quién invitó a este abogado que sí sabe derecho? Que pase el señor Hugo Yataco Pérez. Buenos días. Acredítese, por favor, señor abogado. Muy buenos días con todos, señores jueces supremos. Asumiendo la defensa del ciudadano presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, se acredita el abogado Hugo Jesús Yataco Pérez, identificado con registro del Colegio de Abogados de ICA 5012, señalando para efectos de notificación, conforme acreditado en el escrito, la casilla electrónica 56660, correo electrónico notificaciones@yatacoperez.com, celular 985-260379. Bien. La palabra tiene de 5 a 10 minutos. Bien, lo escuchamos. Doctora, solamente precisar, se va a atender de manera inmediata el pedido de nulidad planteado, eso es lo que me está indicando. ¿Perdón? No, el tiempo que le vamos a conceder para que usted alegue su nulidad. Correcto. Tiene de 5 a 10 minutos como máximo. Gracias, doctora. La defensa hubiese preferido un poco más de tiempo, ¿no? Y sin embargo vamos a ser lo más precisos posibles. De conformidad con lo señalado en el artículo 149, incisos B, C y D, la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, solicita que se declare nula todas las actuaciones contabilizándose desde la resolución número 1 hasta la actualidad, porque existe afectación al debido proceso, se ha desviado a la jurisdicción predeterminada por ley, no se ha respetado sobre todo
el derecho al juez natural conforme corresponde. Esta petición la realizamos por lo siguiente. El 10 de diciembre del año 2022, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, comunica al Congreso de la República un oficio en el cual establece que existe un mandato de detención vigente respecto al señor Pedro Castillo Terrones. Ojo, un mandato de detención vigente. El día 10 de diciembre no comunica una denuncia constitucional, solo es un oficio. El día 11, el Congreso de la República lo que hace es dar trámite a ese oficio. Pero ojo, respecto a la situación jurídica del señor Pedro Castillo, en ningún momento se refiere a una denuncia constitucional. El día 12 de diciembre, en horas de la madrugada, el Congreso de la República aprueba una resolución de contenido penal sin que exista en ese momento denuncia constitucional, informe de precalificación de hechos y tampoco un informe que delimite los hechos que hoy deberían ser materia de juzgamiento. Situación que es insalvable, que en la actualidad no puede subsanarse y que en este primer extremo justificaría la nulidad. Siendo las 7:12 de la mañana del día 12 de diciembre, la fiscal de la Nación de ese entonces ingresa una denuncia constitucional de manera extemporánea y se incluye en ese momento al señor Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, cuando se le da trámite a esta denuncia, lo que el Congreso establece es la sustracción de la materia y por lo tanto se puede acreditar, conforme a la documentación que hemos presentado, que nunca existió denuncia constitucional, informe de calificación de hechos que pudiera establecer cuáles son los hechos por los cuales formalmente se le va a sentenciar a mi patrocinado, sea en sentido absolutorio o condenatorio. Sobre este primer aspecto, planteo la interrogante a la Judicatura y a la Fiscalía aquí presente. ¿Puede haber sentencia condenatoria o incluso absolutoria sin que exista informe de calificación de hechos respecto a un procesado? ¿Puede haber acusación sin que exista informe de calificación de hechos? ¿Puede haber mandato de prisión preventiva sin que exista informe de calificación de hechos? No. Y la respuesta que respalda, o el marco legal que respalda este aspecto, es el artículo 449, inciso 1 del Código Procesal Penal, el cual establece las reglas para ese tipo de procesos de manera clara. No queda a interpretación antojadiza de la defensa, ni de la Fiscalía, y mucho menos de la Judicatura, quien tendría que velar el cumplimiento estricto de este primer supuesto. Probablemente Fiscalía, cuando responda, establezca que el Tribunal Constitucional habría resuelto esta situación y habría indicado que se trataba de una situación anómala. Eso no es de recibo, para esta defensa por lo menos. Y no sería de recibo porque cuando el Tribunal Constitucional emite ese pronunciamiento, lo que hace es establecer un pronunciamiento en relación a la vacancia, pero en ningún momento habló sobre el trámite constitucional, parlamentario, levantamiento de fuero durante los 7 días de vigencia de la detención preliminar. Entonces, durante ese tiempo, 7 días que el juzgado de investigación preparatoria le otorgó al fiscal deteniendo ilegalmente a mi patrocinado, pudo haberse hecho la denuncia constitucional, pudo haberse hecho el informe de precalificación, pudo haberse corrido traslado a mi patrocinado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Y al final la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pudo haber emitido un informe estableciendo los hechos. Si no existe ese informe, señores jueces supremos, ¿cuál es la garantía en este momento para que mi patrocinado pueda defenderse? No entendemos cómo es que el juez de investigación preparatoria supremo aprobó la formalización sin antes verificar que no existía un informe de calificación. ¿En qué país? Y si eso le pasa a una persona que ocupó el más alto cargo de la nación, presidente de la República, fue nuestro presidente de todos. Si eso le pasa al señor Pedro Castillo Terrones, no me imagino qué le pueda pasar a una persona de a pie, a las muchas personas que se consideran injustamente procesadas. Respetemos las reglas, por lo menos en ese extremo, y podamos establecer de que en el Perú las reglas están para respetarse porque, reitero, esto no es una interpretación antojadiza de la defensa. Está expresamente regulado en el 450, inciso 1. Primer punto de la nulidad. Segundo, el artículo 450, inciso 2, establece cómo tiene que conformarse el fuero. ¿Ya? Y esto es que efectivamente, de manera estricta, tienen que insistir o asistir en esta audiencia
solo jueces supremos y fiscales supremos. Y de manera visible, y esta es la primera prueba irrefutable, y con el debido respeto a los señores fiscales aquí presentes. Yo no entiendo, ¿ya?, qué hace presente acá el señor fiscal provincial. No hay mandato legal expreso para que él pueda estar acá. No pudiera actuar siquiera como interconsulto. No hay base legal, y eso pido que la sala lo pueda corregir aceptando la nulidad. No podría estar. El señor fiscal adjunto supremo, que ha participado durante la mayor cantidad de audiencias, tampoco tiene la condición de fiscal supremo. Probablemente nos diga de que la ley orgánica establece de que el fiscal supremo pueda participar porque asiste o es asistido por un fiscal adjunto. Esa es la respuesta más saludable y lo va a hacer en atención al artículo 63 de la ley orgánica. Pero, ¿en qué contexto se desarrolló la ley orgánica? La ley orgánica se desarrolló en los años 80, decreto legislativo 052. El Código Procesal Penal data del 2004, entra en vigencia en el 2006, y en el 2006, a partir de que entra en vigencia progresivamente en todos los distritos, establece lo siguiente: la designación para los casos de alto funcionario, para juzgamiento y para investigación, está a cargo de un fiscal supremo. Está a cargo de un fiscal supremo, no de otro. Y es una regla que pido también que se respete, porque aquí es donde jurídicamente estoy traduciendo todo lo que mi patrocinado ha dicho desde el inicio del juicio. Los fiscales no son competentes. Esto no está ordenado. El juicio es ilegal. Y la ilegalidad comienza desde el momento en que no se respetan los hechos, no se establece adecuadamente estos y se permite la participación de fiscales que no son llamados por ley. Ello, precisamente, reitero, está regulado estrictamente en el artículo 450, inciso 2 del Código Procesal Penal. Tampoco es un invento de la defensa ni una interpretación antojadiza. Probablemente se quiera aquí establecer de que el fiscal de la Nación es la máxima autoridad. Sí, pero por encima del fiscal de la Nación está la ley. Y el propio Código, en el artículo 43, también establece que en lo no regulado por el Código, recién se recurre a la ley orgánica. ¿Por qué vamos a ir a la ley orgánica si existe una regulación expresa en el artículo 450, inciso 2? Hasta ahora no encuentro una respuesta razonable y no entendemos cómo la Judicatura Suprema en este momento pudo haber omitido dicho error y pudo haber permitido la presencia de un fiscal provincial y no haber permitido o invocado la participación de un fiscal supremo. Más aún cuando la resolución número 1, que hemos pedido la nulidad, de manera expresa en la parte resolutiva dice: convóquese a la fiscal suprema. No autoriza a un fiscal adjunto supremo, no autoriza mucho menos a un fiscal provincial, y es más, en otras audiencias se ha visto a un fiscal de mucho menor jerarquía, un fiscal adjunto provincial, y todos sabemos que es de primer nivel, ¿ya? Pero eso, por temas de competencia, no podría habérsele permitido. Debió haberse llamado seriamente la atención al Ministerio Público, y ese es parte del reclamo justo que hace mi patrocinado, porque no se le está atendiendo de manera adecuada. Tercer aspecto de la nulidad, y esto es relacionado a la participación de los jueces aquí presentes. El propio artículo 450, inciso 2, establece que los jueces de la Sala Penal Especial, como en este caso, así como el juez supremo de investigación preparatorias, son designados entre los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Entre los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema. Hemos evidenciado, a partir de la resolución número 1, 2025, hacia atrás, emitida por la presidenta del Poder Judicial, ya, a través de un acto administrativo, designa a los jueces aquí presentes a través de ese acto administrativo. Entonces, la pregunta aquí es clara. Los jueces aquí presentes formaron parte de la Sala Penal Especial el año pasado como para poder tener facultades para poder concurrir a este juicio oral. Evidentemente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la resolución 1/2024 no los mantiene ustedes en la Sala Penal de la Corte Suprema. Igual verificamos las resoluciones anteriores. Para que la judicatura o los 3 jueces aquí presentes pudieran tener competencia, debieron haberse reunido los jueces supremos de la Sala Penal. Y resulta evidente
Sí. Resulta evidente. Se ha vencido su tiempo, señor abogado. Pido 2 minutos para concluir, por favor. 2 minutos. Gracias. Concluya. Gracias. 2 minutos. Entonces, la única manera de poder establecer que el fuero se ha respetado es en estricto cumplimiento del artículo 450, inciso 2. Y eso no sucedió. Porque la propia resolución 1/2025 establece que los señores jueces aquí presentes fueron designados por una resolución administrativa y no por los miembros de la Sala Penal Permanente. A manera de ejemplo, el doctor César San Martín pudo haber sido juez de juzgamiento o pudo haber sido juez de investigación preparatoria, pero designaron a un juez de investigación preparatoria, el doctor Cheklik, que no tenía esa investidura en ese momento. Por estas consideraciones y habiendo advertido que esto afecta de manera directa a los incisos B, C y D del artículo 150 del Código Procesal Penal, solicito que se declare fundado el pedido de nulidad, habiéndose afectado de manera irreparable, no siendo convalidable ningún acto, el fuero que le correspondía a mi patrocinado. Hagámoslo en un país democrático, por favor pido que se acceda al pedido, puesto que es la única manera de poder garantizar a todos los ciudadanos que las leyes escritas están para cumplirse. Gracias. Gracias, señor abogado. Sí. El juez Guerrero, desesperado, dijo: no dilatemos el proceso. Traducción: no nos malogres el final ya escrito. Pero Yataco le respondió con fundamentos y lo dejó sin argumento, sin libreto y sin aire. Señora directora de debates, voy a pedirle una aclaración al señor abogado. Señor abogado, en un primer escrito autorizado por usted y de hecho que damos por sentado, es un presupuesto que no admitiría ninguna discusión, el hecho que usted está debidamente formado como abogado, usted está acreditándose como abogado defensor. A los acusados no le podemos exigir el cumplimiento ni el conocimiento de las normas, pero a los abogados sí. Dentro de las obligaciones que tienen los señores abogados está el de no propiciar actitudes dilatorias. Esto no tiene nada que ver con el derecho constitucional a la defensa. El derecho constitucional a la defensa tiene una magnitud universal. Pero lo que también hay que remarcar, y eso lo establece la propia Constitución, es que la Constitución no ampara el abuso del derecho. Eso es algo en lo que nos decantamos todos los días y hay que buscar el equilibrio. ¿Usted cree como abogado que eso es una figura admisible o es que usted está viniendo el día de hoy para a partir de hoy asumir la defensa del señor Castillo hasta que concluya este juzgamiento? Permítame, doctor. El abuso del derecho se daría cuando mi patrocinado, a través de un abogado... Perdón, disculpe usted, no me malentienda. Yo no he calificado su actitud de abuso de derecho. He explicado. Lo que le he pedido a usted es que nos aclare si usted ratifica lo que expresó en su primer escrito, en el sentido de que solo venía a esta audiencia para pronunciarse o formular una articulación de nulidad. Nosotros no hemos querido limitar ese deseo del señor Castillo, del acusado Castillo, para que usted venga acá como su abogado, porque es un derecho. Pero sí, usted tiene que respondernos si es cierto que únicamente viene por esta incidencia o es que va a hacerse cargo de la defensa del señor Castillo hasta el final de este caso. Doctor, permítame responder, por favor. Claro que sí. El abuso del derecho, y esta parte de mi respuesta, el abuso del derecho se daría cuando existen pedidos repetitivos. Esta es la primera vez... Claro, pero le estoy diciendo que yo no he calificado su conducta. No. Omita usted cualquier consideración porque no me he referido a usted. Doctor, la respuesta tiene una argumentación y pido por favor que me permita terminar. El abuso del derecho se da cuando existen pedidos constantes por parte de la defensa con la finalidad de dilatar, sean estos pedidos maliciosos. Esta es la primera vez que una defensa particular ingresa a formular la nulidad en atención a los considerandos antes expuestos. Debe tenerse en consideración para este punto que la defensa se desarrolla durante un juicio oral o durante cualquier etapa del proceso por mandato expreso de un patrocinado. Si el patrocinado dice, abogado, quiero que me defienda durante esta incidencia porque considero que los pedidos que he formulado, de hecho, no han sido atendidos ni incluso de oficio por parte de la Judicatura, lo nombro para esta incidencia. Y eso es lo que está haciendo esta defensa. Y pido que se tenga en consideración que hemos invocado base legal. Muchas gracias por su aclaración. Es todo, señora directora de debates. Luego el abogado pidió réplica y la jueza Carvajal explotó. Se crispó, se alteró y dijo, no hay réplica. Y claro, cuando la justicia no quiere escuchar, es porque teme lo que va a escuchar.
Gracias. El tribunal va a resolver. Doctora, pido derecho a réplica, por favor. No hay réplica, señor. Cada uno ha tenido su oportunidad y se señaló el tribunal. Bien, vamos Doctora, a resolver. Hacemos un receso. Sí, doctora, disculpe, pero en ese caso, al ser una decisión de la Judicatura, se interpongo en reposición porque quiero contradecir lo señalado por Fiscalía. Señor, hemos señalado que ya hay un receso para resolver. Doctora, se interpuso recurso de reposición. Señor abogado, estamos disponiendo. Le recordamos sus obligaciones disciplinarias. Doctora, tuvimos una incidencia similar el día de ayer. con el Señor doctor San abogado, Martín. por favor, el tribunal va a resolver. Creo que usted ha entendido lo que ha dispuesto. y Dejamos es una constancia disposición. que no se ha permitido realizar recurso de reposición. Perdón, de réplica. Antes de la Sala Penal Especial resuelven, 1, se tengan presentes los argumentos planteados en lo que fuera de ley y el órgano jurisdiccional resolverá lo que corresponda conjuntamente con la sentencia. 2, se notifique la presente. Firmados, señores Neira Flores, Guerrero López y Carvajal Chávez. Se consulta a la defensa. Primero un pedido de aclaración de la resolución emitida, y esto es para que nos indique cuál sería la base legal que establecería que el pedido tendría que ser resuelto. Bueno. Termino, doctora, por favor. Que el pedido de nulidad tendría que ser resuelto conjuntamente con la sentencia cuando el código de manera expresa establece que las incidencias se resuelven en la misma audiencia. ¿Quiere que se le repita los artículos que se... Por eso, ¿va a plantear algún recurso? Doctora, primero la aclaración. A ver. Señor abogado, ya se han citado los artículos del Código Procesal Penal, no los ha atendido, se los vamos a repetir. Ya, repítale por favor al señor abogado para que tome conocimiento de ese considerando. ¿Ya? El segundo considerando dice, si bien el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal prevé que respecto de los incidentes en la audiencia de juicio oral serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente, no obstante, también el numeral 1 del artículo 363 del Código Procesal Penal contempla que es potestad del órgano jurisdiccional la dirección del juicio, ordenando los actos necesarios para su desarrollo. Asimismo, está facultado para impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, sin coactar el derecho, el razonable ejercicio de la acusación y la defensa. Que estando a lo anterior se advierte que el régimen de incidencias debe sujetarse a aspectos que no desvíen el curso regular del juicio, siendo una facultad discrecional del órgano judicial la calificación de los escenarios promovidos que podrían impedir el efectivo desarrollo de los actos de enjuiciamiento penal. Señor abogado, ¿se le notifica la decisión? ¿Se interpone el recurso de reposición? Fundamente, por favor. Gracias, doctora. En principio, parte del recurso, conforme a lo señalado en el artículo 415 y siguientes del Código Procesal Penal, es establecer que esta resolución está impidiendo que se establezca en este momento si el juicio tiene validez por participación de jueces y fiscales que no se deberían de estar participando en este momento. Entonces, ¿cómo puedo yo esperar una sentencia absolutoria o condenatoria si previamente no he definido que quien tiene que emitir la sentencia, que quien tiene que sostener la acusación, no está debidamente legitimado? Por eso es que la Judicatura tiene que reexaminar la decisión y, reponiendo las cosas al estado anterior, debería de resolver el pedido de nulidad. Consideramos también que dentro de nuestras alegaciones, ya pedimos respetuosamente a la Sala que nos dé el derecho a réplica, porque hay muchos aspectos que no han sido sostenidos válidamente, ¿ya?, o con argumentos suficientes por parte del Ministerio Público, y eso es una situación que la defensa no lo ha tomado bien, porque considero que en todo Estado de Derecho, como se promulga tanto a nivel constitucional, a nivel ordinario, ya se le da el derecho a la persona para que pueda contradecir, pero siendo un juicio tan importante, ¿no se da ese derecho a contradecir, a hacer una réplica? Y parte de la réplica era establecer que el fiscal está contando una verdad a medias. No puede traer a colación un incidente de cesación de prisión preventiva a este juicio oral. Sabemos que la naturaleza jurídica de los pedidos son totalmente distintos. Ahora, la Judicatura ha establecido de que lo va a realizar conjuntamente con la sentencia. Y cuando hice la pregunta cuál era la base legal a través de la aclaración, considero que no nos ha dado la respuesta adecuada. Porque el vicio sí es trascendente. No se puede emitir una sentencia por parte de un órgano colegiado que a todas luces del artículo 450 no estaba legitimado para poder conducir este proceso.
Y si no está legitimado, ¿cómo podría en este momento decirme, espérame hasta que emita el resultado final? Eso consideramos que es incongruente. Y más incongruente aún todavía, cuando revisamos los antecedentes de este juicio oral, es que en un pedido anterior, respecto a la desvinculación procesal que hizo el colegiado, el Ministerio Público señaló de que respecto a esa incidencia de desvinculación procesal lo iba a consultar a su superior, porque evidentemente no tiene facultades para hacerlo. Entonces, siendo esto un vicio trascendente que ataca a un fiscal supremo, ¿cómo es que el fiscal adjunto supremo aquí presente, en compañía de un fiscal provincial, pueden tomar una decisión respecto a la contradicción al pedido formulado por la defensa, cuando evidentemente tampoco tienen facultades? ¿Cómo el colegiado puede reservarse el derecho a emitir pronunciamiento respecto a la nulidad si antes siquiera ha analizado si existió un informe de calificación de hechos? Entonces, vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cómo puedo sostener la conducción de un juicio oral, reservarme el pronunciamiento hasta la emisión de la sentencia, si dentro de los actuados no existe ningún informe de calificación de hechos? ¿Acaso no es regla general que debe respetarse el principio de inmutabilidad del hecho? Pre y posgrado está correctamente establecido de hecho. Eso. Entonces, ¿sobre qué hechos va a analizar la sala? ¿Sobre qué hechos va a establecer si efectivamente el pedido era razonable o no? Consideramos que habiendo afectación al principio de inmutabilidad del hecho, al no tener competencia para poder continuar con este juicio oral, al no tener competencia el señor fiscal supremo para poder, el fiscal adjunto supremo y su fiscal provincial para poder participar en este juicio, al no existir informe de calificación de hechos, este pedido debe ser declarado fundado, conforme lo señala el artículo 415. Es todo. Gracias. Sobre el particular, este tribunal debe señalar que el artículo 415 señala de que el tribunal que emitió una decisión puede volver a reexaminar la cuestión, atendiendo a los argumentos planteados. Un primer punto que este tribunal destaca y que informa toda nulidad es el de oportunidad, ¿no? El señor Castillo Terrones ha tenido la oportunidad con sus abogados de plantear inicialmente este pedido de nulidad. Sin embargo, no se hizo. Por todos estos fundamentos, la Sala Penal Especial declara infundado el recurso de reposición y dispone se continúe la causa conforme a su estado. Se notifica esta decisión a las partes. Señor abogado. ¿No estamos conformes con la decisión? Bien. Una vez más, debo hacer público de que durante todo este proceso y a partir del 4 de marzo he venido sosteniendo de que mis derechos siempre han sido vulnerados, tanto como presidente y como ciudadano. Por esa razón, habiendo escuchado la claridad de los argumentos de mi defensa y viendo de que siguen siendo vulnerados estos mis derechos, no quiero más exponer al abogado que el día de hoy ha acreditado. Por lo tanto, la subrogo en este momento. Muchas gracias por su servicio, doctor Nieto. Y si eso le pasa a una persona que ocupó el más alto cargo de la nación, presidente de la República, fue nuestro presidente de todos, si eso le pasa al señor Pedro Castillo Terrones, no me imagino qué le pueda pasar a una persona de a pie, a las muchas personas que se consideran injustamente procesadas. Y así terminó la audiencia, con un tribunal perdido y una defensa que les dio cátedra. Y lo más duro fue la frase: si así tratan a un presidente de la República, imagínense lo que hacen a un ciudadano común. En esa sala, la justicia no juzgó a Pedro Castillo, la justicia fue la juzgada y salió golpeada. Si crees que en el Perú se debe respetar el debido proceso y que la verdad no se calla, se comparte.